Hola hermosura, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien y dispuesta a aprender una cosa nueva. Bueno, esta es la respuesta a una amiga del canal que me preguntó si os podría enseñar a leer patrones de frivolité. Y bueno, leer patrones de frivolité, si dominas un poquito la técnica, no es difícil, pero también depende del patrón. Pues hay patrones que están mejor explicados que otros. Normalmente los que a mí me gustan más son los que ponen el inicio por donde empezar. Veis aquí, no sé si se ve muy bien porque al hacerlo grande ha perdido calidad, pero aquí pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, pues esto quiere decir que tenemos que empezar por aquí e ir siguiendo los números. A veces en vez de números pone letras, pone A, B, C, tal cual. Pero claro, esto es una muy buena referencia, porque sobre todo si no eres muy experta, pues puedes ver un dibujo y decir, bueno, ¿y esto por dónde lo empiezo? ¿O cómo lo termino? Bueno, pues es así. Entonces lo mejor del todo es que haya los números de los nudos, que son estos, y la dirección del tejido, por dónde empieza y cómo continúa. Entonces, empiezas por el 1, ya veis que aquí son separaciones de 4 nudos. He buscado este porque por lo menos para memorizar los nudos no tienes que pensar nada, porque siempre son 4. Tanto en los de la flor como en los de los arcos. Y entonces empezaríamos por aquí, 4 nudos, un picot, 4 nudos, un picot, 4 nudos, un picot y 4 nudos. Esto quiere decir que este pétalo tiene 4 nudos y un picot 1, 2, 3 veces. Este parecería que solo tiene un picot, pero no. Este tiene 4 nudos, enganche con el otro picot, 4 nudos, un picot, 4 nudos y un picot. Este quedará suelto hasta que hagamos este pétalo y lo enganchemos aquí. Voy a ponerle un poquito de práctica a esto. Vamos a hacer un trocito. He enhebrado la aguja, estoy trabajando con un perlé del número 8, lo podéis hacer más fino, en fin, a mí más grueso ya no me gusta el frivolité, pero bueno, también se puede, según para qué diseños, pero por ejemplo para esto pues igual quedaría muy vasto. No lo sé, todo es probar, como en todas las cosas hay que probar hasta encontrar lo que a ti te guste. Entonces, yo aquí haría 4 nudos dobles, así empezamos. Uno. Si no sabéis cómo va esto de los nudos y tal, hay un vídeo que es como una iniciación a frivolité con aguja en el canal que os dejaré por aquí. 4 nudos dobles, que serían estos primeros. Ahora un picot de grande como uno quiera, pero el de enganche pues no muy grande, porque si no queda como una separación muy rara. 1, 2, 3, 4, otra vez un picot, 1, 3, 4. Ya tenemos 2 picots separados por 4 nudos, pero hemos dicho que tienen que ser 3, por lo tanto el último. Bien, cerramos el anillo. Vigilamos que esto no se nos escape, podemos poner aquí los dedos para que esto lo mantengamos así y lo podamos recuperar. Y ahora
cerramos este anillo, que será el primero. Se cierra con cuidado para que no se deforme mucho y hacemos el nudo de seguridad. Y ahora otra vez nos dice que 4 nudos y enganchamos con el picot. Todo lo más justito que podamos. 1, 2, y 4. Y ahora con un ganchillo introducimos aquí, sacamos el punto y lo ponemos en la aguja. Esta sería la primera parte del nudo y ahora hacemos la segunda. Ya tenemos un nudo, 2, 3 y 4. Otro picot. Tenemos uno que hemos enganchado aquí, tenemos 2 y nos falta uno, porque son 3 cada vez. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3 y ya puedo cerrar este anillo. Puedo poner el dedo aquí para que no se me líe ni se me escape el tema de por donde tengo que pasar. Aunque veis, aquí se ha hecho un nudo, pero bueno, ya parece que se ha deshecho. Engancho. Y aquí tenemos el segundo anillo. Hacemos el nudo de seguridad. Y ahora tengo que hacer 1, 2, 3 más, igualmente, ir enganchando en este anillo. O sea que voy a hacer 3 anillos más y os muestro. Pues aquí tenemos ya los 5 pétalos que nos pide el patrón. Ahora, ¿qué pasa con estos arquitos? Estos arquitos tienen que tener el nudo hacia afuera, o sea, el bordecito del nudo tiene que quedar hacia afuera. Por lo tanto, en este momento tenemos que dar la vuelta al tejido para hacer estos arquitos. Entonces, volvemos a colocar la aguja en su posición. Aquí. Esto está abierto, no se ha cerrado para nada. Y aquí, ¿qué nos dice? Pues que 4 nudos y enganchemos en el pétalo. 1, 2, 3 y 4. Enganchamos en el primer nudo del pétalo que nos venga de mano. Y ahora nos dice que hagamos 4 nudos, picot, 4 nudos, picot y 4 nudos. Si os fijáis, los arcos también tienen 3 picots. Ya llevamos uno. Uy, perdón. Este es el nudo que cierra. 1, 2, y 4, picot, 1,
picot. Los arquitos todavía no los habíamos visto porque solo hicimos un vídeo en el que hacíamos pues más que nada circulitos. Entonces el arquito que viene hasta aquí, aquí como la cosa cambia de dirección se tiene que cerrar. Quizá este es un patrón pues un poquito más avanzado en técnica, pero me parecía muy fácil para leer el patrón, que es lo que en realidad la finalidad del vídeo. Pero bueno, os lo quiero mostrar así también en un poquito de... ¿Veis? Esto es esto de aquí. Entonces ahora, para que esto vaya bien, lo cerramos. Aquí no hay que hacer redondita, por lo tanto no hay que pasar por tal, y volvemos a dar la vuelta, porque ahora si os fijáis, esto al hacer así, que es lo bonito, pues el nudo quedará en esta dirección. O sea que hemos trabajado así y ahora damos la vuelta y trabajamos en el mismo sentido que las hojitas, y aquí nos dice que hay este círculo de 4 que engancharemos en el pétalo que ya teníamos hecho. Por lo tanto tenemos que hacer cuatro, cogemos el ganchillo y enganchamos aquí. ¿Veis? En el primer picot no, en el segundo. Estas son las cosas en las que hay que fijarse. Por esto me gusta haceros un trocito así como de práctica, para iros diciendo un poco, pues que a veces, eso no quiere decir que al principio pues uno se lía un poco y tiene que deshacer y tal, pero bueno, en el frivolité con aguja pues deshacer no es tan difícil. Aquí vamos a hacer 4 y este picot lo vamos a dejar al aire porque todavía no tenemos la otra flor. 4 picot y 4. Bien, pues 4 picot, ahora 4. Un picot. Y este sí lo vamos a cerrar cogiendo por aquí. ¿Veis? Ahora viene hacia aquí, pero es porque la flor del otro lado ya lo cogerá por aquí. ¿Veis cómo aquí la dirección de los nudos va igual que aquí? O sea, el sentido más que la dirección, y el arquito va en otro sentido. Entonces ahora volvemos a hacer un trocito de arquito, que es este, y para esto damos la vuelta, hacemos el nudo en la dirección que nos conviene, o sea que tengamos el hilo de la aguja a la derecha, y vamos a hacer 4. Aquí ya no tenemos números, ¿lo veis? Ya solamente tenemos el orden en que va el trabajo, pero miramos que entre los arcos hay 4, igual que miraremos que en el primer pétalo, que es el que está señalado. Entonces 4 picot. Y tienen que ser 3.
Y este arquito ya también lo cerraríamos de la misma forma, sin coger por aquí por el centro, para que no se nos hiciera un círculo. Y haríamos el nudo de seguridad. ¿Veis? Y ahora volveríamos a dar la vuelta para trabajar otra vez esta flor. Para trabajar esta flor, que ahora ya es repetir. O sea que aquí volveríamos a hacer el mismo. En el pétalo de arriba engancharíamos aquí, haríamos los cinco pétalos y ya es repetir. He hecho un poquito, bueno, pues para que vierais cómo ir siguiendo esto, pero en realidad el tema era cómo leer un patrón, y yo creo que misión cumplida. Espero que lo hayáis entendido. Si no, me preguntáis, que probéis, porque la cosa no es tan difícil como parece, y todo es como todo, pillarle el tranquillo, y además que luego pues es como las puntillas de ganchillo que se van repitiendo y al final pues ya lo tienes súper claro. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.